Buenos días, bienvenidas al módulo número 3. En el módulo número 3 vamos a empezar a abarcar ya específicamente las diferentes alteraciones que se pueden dar a nivel de nuestro sistema nervioso y las consecuencias que pueden surgir a consecuencia de esto. Vamos a empezar hablando de un tema que es muy importante y son los trastornos del neurodesarrollo. Ahora bien, hasta el momento, pues hemos revisado globalmente lo que es estructura, el desarrollo y el funcionamiento normal del sistema nervioso central. ¿Esto por qué? Porque esta es la base para entender realmente el origen y las manifestaciones de la psicopatología. ¿A qué me refiero? Las manifestaciones cuando el funcionamiento es anormal, cuando hay algo que no está funcionando adecuadamente. Y vamos a ver que las características clínicas de los diferentes cuadros psicopatológicos que pueden surgir evolucionan con el tiempo. Esto es súper importante. La mayor parte de estos cuadros los vamos a ir viendo aparecer y evolucionar con el tiempo y deben entenderse según la etapa del desarrollo en la que se presentan. Como hemos hablado ya previamente cuando hablamos del neurodesarrollo y toda la embriología del sistema nervioso, vimos que pues no es de la noche a la mañana que se desarrolla nuestro sistema nervioso, es una serie de pasos con un periodo muy delicado en las primeras 8 semanas, pero es un proceso que abarca años y años y años, ¿verdad? Entonces, según la etapa en la que nos encontramos, vamos a ver que las habilidades que deberíamos haber adquirido según la etapa varían, ¿verdad? Esto no es algo que vemos específicamente en este curso, pero las diferentes etapas e hitos del desarrollo y cómo se van pues manifestando es algo que ustedes tienen que ir conociendo, ¿verdad? Entonces, las características o manifestaciones anormales las vamos a entender en el contexto de la etapa del desarrollo en que se encuentra una persona. ¿A qué me refiero con esto? Que un niño de 16 meses no sepa leer no es alarmante, pero que un niño que va al colegio y tiene 9 años no sepa leer ni las cosas más básicas, sí resulta alarmante. Entonces tenemos que entender la incapacidad de hacer algo o cierta característica en un contexto según la edad de la persona a la que estamos evaluando. Y por esto también es importante tener una visión longitudinal. Eso quiere decir cuando evaluamos a una persona, ustedes como psicólogas, yo como psiquiatra, rara vez podemos tomar muchas decisiones basadas en un único punto de la vida de la persona. ¿Ok? Rara vez vamos a decir esto es y aquí solo en este punto específico yo voy a sacar todas mis conclusiones, sino que tenemos que tener una historia retrospectiva muy elaborada para ir viendo desde qué punto realmente se desarrolló algún tipo de déficit. Y pues si aquí se desarrolla el problema, de cualquier manera tenemos que ir viendo la evolución prospectiva para determinar cómo va progresando dicho síntoma, dicha característica que está presentando la persona. Y esto nos va a permitir tener una mejor comprensión del pronóstico, tanto a corto como largo plazo de un padecimiento. ¿Ok? Entonces es importante en salud mental. Rara vez hacemos diagnósticos transversales. Muchas veces, o sea, la mayor parte del tiempo, van a ser a través del tiempo, longitudinales. Ahora vamos a entrar al concepto de qué son los trastornos del neurodesarrollo. Porque ya hablamos del neurodesarrollo normal y pues si hablamos de tantos fenómenos que se van dando a lo largo del tiempo, entendemos que una anormalidad o un problema en cualquier punto de todo el neurodesarrollo podría potencialmente tener consecuencias sobre la vida de una persona. Entonces, para entender qué son los trastornos del neurodesarrollo, vamos a definirlos por la presencia de una alteración o un deterioro en la evolución progresiva que deberían tener las funciones tanto intelectuales como motoras, como sociales durante el crecimiento humano. Entonces pongamos nuevamente nuestra línea del tiempo
Y en cada una de estas etapas, desde que el niño es concebido hasta que ya es un adulto con un cerebro completamente desarrollado, vamos a ver que en cualquiera de estas etapas podría en algún momento producirse algún problema o alguna alteración en la maduración que frene estas funciones. No tienen que ser las tres, podría ser solo en un área específica el déficit, pero podrían verse interrumpidas en algún nivel y que esto alterara todo lo que va a venir después. Ahora, ¿qué entendemos que puede pasar aquí? Pueden manifestarse anormalidades conductuales y o cognitivas. Tienden a aparecer desde la infancia. Estos trastornos del neurodesarrollo, lo más frecuente es que ocurran en la infancia, incluso antes de la edad escolar. Vamos a ver algunos que podrían aparecer más tarde, pero no vamos a verlos específicamente en este curso. Tienden a ser crónicos y estables. ¿Qué quiere decir esto? Si el niño desarrolló un trastorno del neurodesarrollo y ya le hicimos su diagnóstico a los 4 años, generalmente no va a ser un trastorno que se cure, va a ser algo que va a acompañar al niño porque esa fue la forma en que se desarrolló ya su cerebro, ¿ok? Entonces esto va a ser algo que se va a mantener estable por el resto de su vida. Y los déficits pueden ser muy variables de un paciente a otro. Hay personas que pueden tener déficits muy específicos relacionados, por ejemplo, a alguna función motora o a la lectura o a la escritura, mientras que hay otros trastornos del neurodesarrollo en donde hay problemas más globales, en donde está afectada la inteligencia, la función motora, la función social. ¿Ok? Entonces, aquí englobamos un montón de otros trastornos que se clasifican como trastornos del neurodesarrollo. Entonces, en la primera parte del módulo, que es ya la parte final del curso, vamos a hablar de los que llamamos específicamente trastornos del neurodesarrollo, como el déficit de atención con hiperactividad, los trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, trastornos específicos del aprendizaje, trastornos del desarrollo de la coordinación o función motora, trastornos por tics y la discapacidad intelectual. Y ya en la segunda mitad del módulo que nos queda, vamos a dedicarnos específicamente a otro tipo de problemas que no son vistos de una forma tan relacionados al neurodesarrollo, sino tienen más que ver con alguna lesión muy puntual en algún momento. O sea, no es un neurodesarrollo anormal, sino que es una lesión que viene en un momento dado específico y viene a alterar por completo nuestro funcionamiento cerebral, como por ejemplo es la parálisis cerebral, por ejemplo alguna lesión, ¿verdad? Algún daño por un traumatismo, por un tumor, por alguna enfermedad metabólica, algo que genera una lesión evidente y que es desde ahí, de donde ya de ahí en adelante, pues el cerebro ya no va a funcionar de la manera en que quisiéramos. Entonces, como les digo, primero neurodesarrollo y luego nos vamos a enfocar en ese tipo de lesiones. Entonces, para entender un poquito más de los trastornos del neurodesarrollo, quería hablar brevemente de los hitos del desarrollo. No me voy a extender muchísimo porque, como les digo, esto no es tema del curso que estamos llevando, pero hay ciertas cosas que quiero que tengamos claras para que entendamos en qué momento se puede presentar uno u otro trastorno del neurodesarrollo de los que vamos a ir hablando. Y aquí va a quedar un poco más claro el concepto, porque aquí vamos viendo que no es un momento puntual en el que aparece, por ejemplo, el autismo, sino que se va evidenciando conforme el niño se va desarrollando. Ahí es cuando podemos empezar a evidenciar este tipo de déficits. Versus, por ejemplo, una parálisis cerebral donde el niño nace y hay algún tipo de lesión y desde ahí pues ya está el daño, ¿verdad? Entonces ya tenemos algo como estructural bien definido, que es otro tipo de trastorno. Entonces vamos a ver que en la vida preescolar tenemos que estar siempre pendientes con especial atención a lo que es motricidad gruesa, fina, lenguaje y el área personal social. Ahora bien,
Hay escalas y hay métodos y hay instrumentos que permiten valorar muy en detalle esto, ¿verdad? No es algo a lo que me voy a meter, pero sí quería hacerles mención de algunas de estas cosas y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, motricidad gruesa en la vida preescolar. Vemos que un niño entre 9 y 14 meses esperamos que ya pueda ponerse de pie y esté dando sus primeros pasos. En los 14 a 24 meses ya es capaz de patear una pelota. En cuanto a motricidad fina, vemos que de los 6 a 12 meses pues puede golpear dos cubos entre sí. A los 24 meses ya es capaz de agrupar dichos cubos en una torre de 4. A los 4 años es ya capaz de dibujar el cuerpo humano en 3 partes diferentes. Ahora el lenguaje, este es importantísimo. De 4 a 9 meses, el niño generalmente ya voltea a escuchar una voz, incluso ya cuando responde cuando escucha su nombre. De 9 a 13 meses ya debería estar diciendo sus primeras palabras y a los 2 o 3 años ya es capaz de decir su nombre completo y de formular oraciones extensas. ¿Por qué es importante que conozcamos eso? ¿Qué pasa con un niño de 2 a 3 años que no dice ninguna palabra? Ojo, ahí estamos sospechando que hay un trastorno del neurodesarrollo, porque este niño no está alcanzando esas metas que debería estar alcanzando. Ahora veamos social. Antes de los 5 meses, el niño ya es capaz de identificar la sonrisa de la madre, ya tiene lo que llamamos normalmente una sonrisa social, ¿verdad? De ver a alguien sonreír y el niño pues se sonríe también. A los 12 meses puede indicar lo que quiere sin llanto. ¿Qué pasa con estos niños que no establecen contacto visual, que no tienen sonrisa social, que tienen un vocabulario muy limitado o nulo a los 2 o 3 años? Ojo, estamos empezando a ver que aquí hay un problema en la forma en que se está desarrollando ese cerebro. ¿Qué tiene el niño puntualmente? No lo sabemos, hay que estudiarlo, pero hay que estar pendientes y reconocer que este niño tiene un problema en cuanto a su neurodesarrollo. Ahora, ¿qué pasa si el problema es aislado a una única cosa? Digamos, el niño es capaz de hacer absolutamente todo, pero a los 24 meses no puede hacer una torre de 4 cubos. Un único déficit rara vez se va a asociar a un problema mayor, al menos que persista, ¿verdad? Por ejemplo, si el niño es completamente adecuado para su edad y el único problema es que tiene 3 años y todavía no formula oraciones completas, sino solo palabras, podemos esperar. Lo más recomendable es estimular para que vaya progresando. Pero si este déficit persiste, o empieza a asociarse a otros problemas, entonces, ojo, ahí está apareciendo un problema del neurodesarrollo. Versus, y les quiero poner aquí para contrastar y dejar bien claro por qué estamos separando trastornos del neurodesarrollo de cuadros como la parálisis cerebral. El niño con parálisis cerebral al momento de nacer, y como lo vamos a ver más adelante, sufre un daño severo en su cerebro. Entonces, ese niño ya va a traer un déficit que va a ser de toda la vida, ¿ok? Dependiendo del área que esté afectada, podría ser únicamente motor, ¿verdad? Y que el niño tenga cierta limitación física. Esto va a variar mucho del área que esté afectada, pero no es algo que se fue dando conforme el cerebro se fue desarrollando, sino que fue algo que pasó porque en este momento puntual hubo un daño y pues por eso es que están ocurriendo todos estos síntomas. No es porque el cerebro se esté desarrollando de una manera diferente. Ahora, ¿qué pasa en la vida escolar? La vida escolar es un periodo de explosión en diferentes habilidades, tanto psicomotoras, cognitivas, emocionales y sociales, ¿verdad? El niño se va al colegio y entonces va a ir a experimentar un montón de cosas que nunca había visto en casa. Va a desarrollar escritura, operaciones concretas, pero también habilidades abstractas que van a estar relacionadas, por ejemplo, con el cálculo. Va a crear nuevas relaciones con pares no familiares y destrezas de vinculación. Muchas veces los trastornos del neurodesarrollo se empiezan a ver en la etapa preescolar. Recuerden lo que les dije al principio, generalmente debutan antes de la vida escolar. Lamentablemente, muchas veces pasan desapercibidos en la vida preescolar.
porque solo está mamá y papá que lo miren, y más si son primerizos, y más si nunca fueron a leer un libro sobre cómo criar a un niño, tal vez no saben mucho qué esperar, ¿no? Y entonces pasan muy desapercibidos. ¿Qué pasa cuando el niño llega al colegio y está rodeado de otros niños que pueden hacer cosas que ese niño no puede hacer? Aquí, y pues ya siendo visto por un profesor que se dedica a eso, es mucho más fácil detectar estos déficits. Ahora el problema es que lo ideal es que se detecten lo más temprano posible, porque mientras más temprano se detecta un trastorno del neurodesarrollo, hay más cosas que se pueden hacer. La estimulación muy temprana se asocia a un mejor pronóstico en estos niños que cuando empiezan algún tipo de atención especializada cuando ya están en la edad escolar. Luego viene la vida adolescente. La mayor parte de los trastornos del neurodesarrollo ya van a haber presentado algún tipo de sintomatología para cuando se llega a la vida adolescente. Lo que pasa es que si no se ha hecho algún diagnóstico es porque no se detectó, no porque los síntomas no estén ahí. Hay ciertas excepciones que vamos a ver, pero la vida adolescente es un periodo de transición en el desarrollo. Hay cambios en el sistema nervioso central, hay adquisición de habilidades físicas especializadas, cambios de conducta a través de ensayo y error, y pues si todo sale bien, eventualmente el logro de la independencia. Ahora tenemos que entender que el cerebro del adolescente, pues a veces podrá ser muy criticado, pero no podemos hablar de él como si fuera un cerebro adulto incompleto o como que le falta algo. Simplemente es una fase distinta en donde se incrementan las experiencias de vida a través de conducta exploratoria, de toma de riesgos, de búsqueda de nuevas sensaciones. Muchas de las cosas que hacemos durante la vida adolescente ya no las hacemos en la vida adulta. Y son experiencias que tenemos que vivir para que nuestro cerebro pueda seguir madurando y alcanzando pues ya su conformación final y que sea un cerebro funcional. O sea, la adolescencia no es un periodo de cerebro incompleto, es un periodo clave para el desarrollo de una salud mental adecuada. No podríamos saltarnos esta fase y llegar al cerebro final. Esta es una experiencia que se tiene que vivir porque el cerebro pues crece mucho durante este periodo, ¿verdad? Donde buscamos experiencias que más adelante ya no vamos a buscar. Sí se caracteriza por una hipersensibilidad y una reactividad emocional importante. Entonces, ojo, el autismo, el déficit de atención, los trastornos del aprendizaje, los trastornos de la comunicación, la discapacidad intelectual, todas estas se empiezan a manifestar desde que el niño es chiquitito. ¿Ok? Esto sí, desde la edad preescolar podemos, cuando indagamos bien, nos damos cuenta, sí, aquí estaban ya estos síntomas que decían esto. Hay otros trastornos que pueden ser un poquito más elusivos. Y aquí pueden salir algunos otros trastornos que todavía podrían encajar como el neurodesarrollo, como los trastornos afectivos, puede haber depresión, bipolaridad, puede surgir también en esta etapa la esquizofrenia. Y otra que sí es muy común, que no es tanto asociada al neurodesarrollo, el uso de sustancias, ¿verdad? Entonces, esta sí es más común que puedan pasar sin detectarse hasta que llegamos a la adolescencia. Y pues, eventualmente el cerebro ya madura lo suficiente para lograr un eventual control cognitivo y una modulación afectiva correcta, ¿verdad? No somos adultos comportándonos como adolescentes, al menos que haya pasado algo que no nos permitió salir adecuadamente de esa etapa. ¿Y qué es lo que pasa acá? Pues nuestro cerebro siempre sigue madurando. ¿Se acuerdan cuando hablamos del desarrollo embrionario y de todo el crecimiento cerebral al transcurso de la vida? Los circuitos cerebrales siguen desarrollándose durante toda esta etapa. ¿Qué es lo que pasa? Se termina de consolidar la interacción que hay entre corteza prefrontal y regiones límbicas. Recuerden que las regiones límbicas tienen mucho que ver con nuestras emociones,
y la corteza prefrontal con nuestra función cognitiva, con nuestra capacidad de controlar nuestras emociones y de controlarnos y autorregularnos a nosotros mismos. Entonces, esa interacción termina de consolidarse, ya es un circuito maduro, bien establecido. Entonces ya hay como una buena charla entre mi sistema límbico que dice estoy enojado y mi corteza prefrontal que le dice sí, te entiendo, pero hacele ganas y no te pongas a llorar aquí enfrente de todo el mundo. Entonces, eso es lo que pasa ya en las etapas finales de la adolescencia y las etapas tempranas de la vida adulta. Estos circuitos ya están bien consolidados y entonces hay una mejor comunicación y por ende hay una mejor autorregulación. Ahora vamos a continuar y vamos a entrar ya al primero de los trastornos del neurodesarrollo, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esta es una condición o pues un trastorno del desarrollo neuropsiquiátrico que normalmente se diagnostica en la infancia, pero sí puede persistir en la vida adulta. Y hay algunos adultos que nunca fueron diagnosticados y que llegan a la vida adulta y que pues en algún momento se les llega a diagnosticar más adelante, pero los síntomas aparecen en la infancia, ¿ok? Se caracteriza por inatención, eso quiere decir que estos chicos se distraen fácilmente, hiperactividad, tiende a haber mucha inquietud motora e impulsividad. Esa es nuestra triada del déficit de atención e hiperactividad. Inatentos, hiperactivos, impulsivos. Y pues estas características producen problemas en diferentes esferas del funcionamiento de una persona. Van a tener un pobre desarrollo social, emocional y cognitivo. Entonces, esto es importante. Estos niños generalmente van a presentar problemas en la casa, problemas en el colegio, problemas con los amigos, cuando ya son adultos, problemas en el trabajo, ¿ok? No es solo en un lugar puntual. Es muy raro que un niño con este trastorno solo dé problemas en la casa y en el colegio sea bien portado, o al revés. Esto es algo que persiste en todas sus esferas. Ahora, según el DSM-5, existen 3 subtipos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El primero es el de predominio inatento. Ojo que estos pasan más desapercibidos que nuestro segundo subtipo. El predominio inatento debe presentar los siguientes síntomas por un periodo de por lo menos 6 meses. Incapacidad para prestar atención a detalles, y esto les lleva a cometer errores frecuentes en el colegio o el trabajo. Dificultad para mantener la atención en actividades. Suelen no parecer escuchar a lo que se les está diciendo, no siguen instrucciones y no terminan tareas que empiezan. Tienen dificultad para organizar tareas y actividades, evitan o les desagrada mucho hacer tareas, pierden las cosas, se distraen ante cualquier estímulo y se les olvidan las actividades diarias. Entonces, estas personas, pues si ya las conocemos íntimamente, díganme si no conocen a alguien que sea así. Tal vez no al extremo de ser un trastorno del déficit de atención, pero hay ciertas características que son bastante comunes en algunas personas, pero en el caso de esta patología, pues ya estamos hablando de algo que genera disfuncionalidad importante. ¿Y qué pasa? Estos niños pueden pasar muy desapercibidos, incluso por los maestros, y ser tachados solo de que no son muy listos o de que no tienen ganas o de que son haraganes cuando realmente hay un problema, versus el otro predominio que es el que no pasa desapercibido nunca. Es el predominio hiperactivo impulsivo. ¿Qué síntomas vamos a ver aquí? Estos niños son súper intranquilos. Van a estar moviéndose constantemente, mueven sus manos, mueven sus pies, se mueven en su silla, se levantan de su silla cuando se les pide que estén sentados, corren, escalan cosas de forma excesiva, incluso en situaciones en las que ese comportamiento no es correcto,
Tienen dificultad para jugar o involucrarse en actividades de ocio de forma tranquila. Todos los demás niños están tratando de armar sus blogs y ellos todo lo tiran y no se quedan quietos. Tienen incapacidad para quedarse quietos por periodos prolongados, ¿verdad? A estos niños es imposible sentarlos a una clase de 45 minutos, una hora, no lo van a lograr. Hablan también de forma excesiva. Contestan preguntas antes de que se les haya terminado de formular las preguntas. Tienen dificultad para esperar, por ejemplo, en líneas, en turnos para jugar un juego y tienden a saltarse pues las reglas e interrumpen constantemente a los demás. Entonces, pues ya con ese montón de síntomas, se imaginan que es muy raro que un niño de este tipo pase desapercibido. Estos son los que más fácilmente se refieren a atención especial para que se les evalúe por sospecha de este trastorno. Y luego está el trastorno de déficit de atención, que es de tipo combinado. Eso quiere decir que hay síntomas de inatención, así como síntomas de hiperactividad e impulsividad. Ahora, ¿cuándo empiezan los síntomas? Generalmente el inicio de síntomas se da antes de los 12 años. Puede ser mucho tiempo antes, pero usualmente para los 12 años todos estos niños ya tienen alguna manifestación del trastorno. Los síntomas, como les mencioné antes, deben estar presentes en 2 o más situaciones, por ejemplo, colegio, casa, trabajo, etcétera, ¿verdad? No solo en uno. Si es un niño que solo da problema en el colegio o solo da problema en la casa, tenemos que sospechar que el problema sea más relacionado a algo que le genera malestar o disgusto en el lugar donde se porta de esta manera. Y el problema genera distrés y, como les dije, no se trata solo de, ay, se me olvidaron dónde están mis llaves. Este tipo de problema genera limitación en la forma en que la persona funciona. Eso es lo característico para hablar de un trastorno. Si la persona es un poquito despistada, pero no pasa nada y funciona normal, no estamos hablando de un trastorno, es solo algo propio de la personalidad de la persona. Y la otra es que el trastorno no se explica mejor por algún otro trastorno mental, por ejemplo, esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, que el paciente esté deprimido o ansioso, que haya abuso de sustancias, que haya un trastorno de la personalidad. Entonces, no tiene que haber nada más que explique por qué el paciente se comporta de esa manera. Algunos datos sobre este trastorno. La prevalencia mundial es del 5.3%. Eso quiere decir 5.3% de la población padece de esto. En contexto de enfermedades mentales, esto es frecuente. En 2016, 6.1 millones de niños entre los 2 y 17 años tenían diagnóstico de TDAH en Estados Unidos. Y de estos, 2/3 estaban tomando medicación para dicho trastorno y la mitad había recibido algún tipo de tratamiento de índole conductual. Según la CDC, en Estados Unidos, 1 de cada 10 niños en edad escolar había recibido diagnóstico para el año 2011. Y vemos que el diagnóstico aumentó en un 42% del año 2003 al año 2011. Esta es una de esas cosas que se debate mucho porque generó mucho movimiento en contra del diagnóstico como tal. Mucha gente que incluso cree que el diagnóstico no existe o que solo se le pone esa etiqueta a todos los niños, pero todos los niños tienen mucha energía, entonces que no debería ser algo patológico. Aquí hay una mezcla de dos cosas. Yo no niego que probablemente existió y existe un sobrediagnóstico de TDAH, porque pues también pasa, ¿verdad? Y es más fácil a veces que el niño molesta mucho, medíquenlo y ponerle de una vez la etiqueta y tal vez el niño no es TDAH. Pero también tenemos que entender que las escalas, los instrumentos, los criterios y el análisis y el estar buscando este tipo de trastornos también aumentó. O sea, nuestra habilidad de detectar a quienes tienen este diagnóstico también aumentó y eso también explica en parte este aumento. Entonces lo que tenemos que entender es no se trata de negar la enfermedad y decir no existe, se trata de que nos preparemos bien para que podamos reconocerlo cuando sí es
y no verlo en donde no está, porque definitivamente sí existe. Vemos que en Inglaterra la incidencia es menor al 1%. ¿Por qué? Saber. Se puede deber a factores culturales, pero también hay muchos que suponen que es porque el uso de escalas allá es mucho más estricto. Las escalas de medición que utilizan son mucho más estrictas y pues no se entiende realmente muy claramente por qué, pero sí es una cifra muy baja en comparación a otros lugares. Vemos que en niños el TDAH es de 3 a 5 veces más frecuente que en niñas, ¿ok? Los niños más frecuentemente lo presentan y esto es cierto para la mayor parte de los trastornos del neurodesarrollo. Vamos a ver que el subtipo inatento sí es más comúnmente asociado al sexo femenino, ¿ok? Pero de cualquier manera, los niños tienen más predisposición a desarrollar el trastorno. Y los hermanos de niños con TDAH tienen 7 veces más riesgo de presentarlo. En relación a la edad de aparición de síntomas, el DSM-4 era un poco rígido en establecer que los síntomas tenían que estar presentes antes de los 7 años. Ahora vemos que el DSM-5 amplió hasta los 12 años, ¿verdad? Entonces, el niño puede debutar con síntomas más tarde en la vida y todavía cumplir criterios para un TDAH. Y alrededor del 15 al 20% de los niños con este trastorno van a persistir teniendo estos síntomas aún estando ya en la vida adulta. Y 65% pueden no cumplir criterios diagnósticos en la vida adulta, pero sí persistir con algunos síntomas, ¿ok? O sea, es una buena proporción de adultos que van a continuar con algunas de estas molestias, si bien ya no en la severidad en la que lo tenían cuando eran niños, pero sí pueden persistir y sí pueden generar disfuncionalidad. Ahora vamos a hablar de la etiología y la neurofisiología detrás de este trastorno, de dónde sale, de dónde viene, por qué se produce. La verdad es que no entendemos el 100% de este trastorno. Hay muchas cosas que no sabemos qué lo provoca. Para empezar, no parece ser un único factor que lo provoque, parecen ser una combinación de muchos factores. ¿Y cuáles son los cambios que genera específicamente en nuestro cerebro? Tampoco lo sabemos todavía. Son cosas que pues se han ido descubriendo a través de los estudios de imágenes con el pasar de los años, pero no sabemos exactamente todavía con mucha claridad mucho de estos fenómenos. Lo que sí sabemos es que es una enfermedad neurobiológica. Eso quiere decir que afecta el funcionamiento específico y o sea, el cerebro funciona de una manera distinta a nivel de ciertas estructuras cerebrales. Vemos que hay un importante componente genético, porque, como les mencioné antes, hijos o hermanos de personas con TDAH tienen de 2 a 8 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad, en comparación con cualquier persona no relacionada a nadie que la tenga. Hay algunos estudios que sugieren que la heredabilidad de este trastorno es de un 76%. Esto es altísimo. Es uno de los índices de heredabilidad más altos para trastornos psiquiátricos, pero se desconoce aún qué genes o qué cromosomas están implicados. O sea, el heredar qué gen o qué alteración o qué mutación genética es la que se asocia específicamente a esto, ¿verdad? Lo que se cree es que no parece ser un gen en particular, sino que parecen heredarse muchos genes alterados que contribuyen en efecto menor y la combinación de todos esos genes alterados resulta en el trastorno. Hay algunos genes que sí se han logrado implicar, que están relacionados, por ejemplo, con la regulación de dopamina, de serotonina y de noradrenalina, que son algunos de nuestros principales neurotransmisores cerebrales y pues son los que básicamente son nuestros agentes de comunicación, son nuestros mensajeros químicos y parecen estar afectados en esta enfermedad y esto se traduce a múltiples manifestaciones que podemos ver en estos pacientes.
Ahora, en relación al ambiente, también hay estudios que han indagado sobre qué factores ambientales específicamente pueden aumentar el riesgo de desarrollar este trastorno. Hay algunos que sugieren que los problemas familiares, el estrés psíquico, o sea, el crecer en un ambiente disruptivo, inestable, puede ser un factor de predisposición. También se sugiere que algunas sustancias tóxicas durante el embarazo, como algunos aditivos en las comidas, colorantes, alergias. Otro que sí está muy asociado, el consumo del ácido valproico. El ácido valproico es un fármaco que se utiliza para la epilepsia, para la bipolaridad y para las migrañas, que para nosotros como médicos es casi que contraindicado dejarlo en una mujer en edad fértil porque es un medicamento muy tóxico con mucho riesgo de causar anomalías en el feto. Pero aparte de eso, hay estudios que sugieren que en los fetos que se desarrollan adecuadamente y crecen a ser niños, podríamos decir sanos, aumenta el riesgo de desarrollar trastorno de déficit de atención e hiperactividad. También la exposición al plomo. Ahora, hay otros que no, que se creía mucho, ¿no? Que si le dan mucha azúcar al niño va a ser hiperactivo. Pues sí, se pone con mucha energía, pero el consumo excesivo de azúcar no se ha asociado al desarrollo de este trastorno. Y hay un estudio que sí sugiere que la exposición a humo de segunda mano en casa se asoció a una mayor frecuencia de trastornos mentales, incluyendo este trastorno. Otro estudio también encontró mayor riesgo en niños, hijos de madres que fumaron durante el embarazo. Entonces, eso sí parece ser un factor asociado importante. Ahora, como les mencionaba, la fisiopatología de esta enfermedad no está clara. Mucho de lo que se especula en la actualidad se origina de el efecto terapéutico que se ha encontrado con algunos fármacos. Vamos a ver más adelante, pero los fármacos principales que se usan para tratar este trastorno son los psicoestimulantes, como el metilfenidato, normalmente conocido como la Ritalina, ¿verdad? Que es uno de esos medicamentos que si bien es muy bueno en estos niños, ha sido satanizado a más no poder a nivel social, ¿verdad? Es un medicamento muy delicado de utilizar, eso sí, es un medicamento que únicamente deberíamos utilizar en niños que sí tienen trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque de lo contrario es un medicamento muy peligroso que puede tener algunas consecuencias bastante severas. Vamos a ver que este medicamento, el metilfenidato, aumenta la liberación de dopamina y de noradrenalina en el cerebro y son muy efectivos en mejorar los síntomas en estos pacientes. Y entonces esto lleva a formular la hipótesis de que estos niños deben tener algún tipo de déficit de dopamina y noradrenalina, porque este medicamento sube las concentraciones y estabiliza los síntomas. Pero esa es una muy mala manera de descubrir cómo funcionan las cosas, ¿no? Ahora, los estudios por neuroimágenes también han sido de gran ayuda para entender un poquito qué es lo que pasa en el cerebro de estos chicos. Estos estudios de imágenes, pues hoy en día son tan avanzados que nos permiten ver a través de resonancia magnética, ¿verdad? No solo estructuralmente cómo está el cerebro, sino funcionalmente cómo está. O sea, qué zonas se activan en un momento dado en el cerebro, ¿verdad? ¿Qué zonas consumen más energía y cuáles van a estar más activas cuando el niño está haciendo algún tipo de actividad? Y vamos a ver que las regiones cerebrales subyacentes que se han encontrado implicadas o alteradas en este trastorno son la corteza frontal, específicamente en su área prefrontal, el lóbulo parietal y el cerebelo. Algunos estudios también han demostrado malformaciones a nivel de los núcleos de los ganglios basales. ¿Se acuerdan que hablamos que ganglios basales tienen que ver mucho con la regulación del movimiento y que esto se puede correlacionar mucho con la severidad de la enfermedad? Otros estudios también establecen que hay un pobre funcionamiento del circuito frontoestriatal que conecta el lóbulo frontal con el cuerpo estriado, ¿ok? Que también forma parte de los ganglios basales. Entonces no parece ser algo únicamente estructural, ¿no? De que hay una lesión acá y allá,
sino que parece ser algo que tiene que ver con cómo se comunican las diferentes regiones de nuestro cerebro, cómo se comunica mi corteza prefrontal con mis ganglios basales, con mi cerebelo, con mi sistema límbico, ¿ok? Entonces parece ser algo más relacionado a eso. Y algunos estudios sí sugieren que se pueden encontrar anomalías estructurales tan temprano como la edad preescolar. Eso quiere decir que estos niños pueden todavía no haber presentado ningún síntoma y si yo les hiciera una resonancia magnética, podrían ya tener algún tipo de anormalidad estructural o funcional, ¿ok? Y ya para finalizar, el tratamiento pues no nos concierne mucho ahorita en el curso que estamos, pero para que sepan, el abordaje en estos pacientes es puramente integral. Eso quiere decir que no se trata de le doy una medicina y el niño mágicamente se cura. Necesitamos intervenciones tanto biológicas como psicosociales. Y si bien la biológica tiene que ver con el uso de psicoestimulantes como metilfenidato o atomoxetina, pues para ustedes van a ser más relevantes las psicosociales, ¿verdad? Muchos de estos niños se pueden beneficiar de psicoterapia, la que más ha estudiado es la cognitivo-conductual, de entrenamiento a padres, de psicoeducación, de cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicios, suplementación con omega 3, higiene del sueño, ¿verdad? El establecer buenos patrones y hábitos y rutinas en estos niños va a ser sumamente importante. Entonces, eso les traía el día de hoy. Ya en la próxima clase continuaremos hablando ya de lo que es el trastorno del espectro autista y los trastornos de comunicación. Y pues cualquier duda, ya saben que me pueden escribir o la anotan y la pueden preguntar en la clase el próximo sábado.